Muy buenas tardes, mis amadísimos hermanos, ¿cómo les va? Pues aquí, nuevamente, como casi todos los días, en- con este tema, ¿quiénes somos? Que hoy llegamos a doce participaciones con el mismo tema. ¿Por qué? Porque saber quiénes somos es muy importante, es vital necesidad. El saber que somos hijos de Dios, a qué reino pertenecemos. Los discípulos de Jesús, todos, prácticamente todos, son pertenecientes al reino angélico, y los discípulos de Jesús, en particular, son de esos 144,000 que vinieron a la encarnación al planeta azul, son los de mayores jerarquías. Jesús, nuestro amadísimo Maestro, nuestro querido hermano y amigo, gran amigo, le enseñaron en la Gran Junta Kármica a detectar a esas altas jerarquías angélicas, y por eso es que nos dijeron: tú ven y sígueme, y todos ustedes lo seguimos. Entonces, para empezar, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Somos una parte de esos 144,000 seres angelicales que vinieron del planeta Violeta a encarnar al planeta Azul de manera voluntaria, porque decidimos, o decidieron esos 144,000, acompañar a Sanat Kumara y a su llama gemela Lady Venus, que ellos decidieron venir al planeta azul para intentar salvar a la humanidad que había caído bajo el yugo del maligno. Entonces, se dieron cuenta muchos seres angelicales que esto estaba ocurriendo, y se apuntaron como voluntarios para acompañar a los Kumaras a la encarnación. Los Kumaras nacieron, o sea, Sanat y Lady Master Venus, nacieron como gemelos en la isla de Avalon, en el final de la tercera raza raíz. Nacieron en la isla de Avalon como niño y niña, gemelitos. Hicieron su nacimiento, su evolución de encarnación, y empezaron a nacer los más adelantados de los 144,000. Empezaron a nacer, o sea, no podían nacer los 144,000 en una sola exhibición, porque no había suficientes madres, suficientes mujeres para que nacieran todos. Pero la mayoría de los 144,000, lo que es el final de la tercera raza raíz y más de la mitad de la cuarta raza raíz, nacimos o nacieron en la isla de Avalon. La isla de Avalon está, pero ya no es isla, porque ha bajado el nivel del mar y ahora es parte de una gran isla que es Inglaterra. Ustedes seguramente saben cómo se dice Inglaterra en el idioma francés. Se dice Angleterre. Angleterre quiere decir en español tierra de ángeles. Adivinen por qué se le llama Angleterre, o sea, tierra de ángeles, a Inglaterra. Porque la mayoría de los 144,000 ángeles nacieron
en la isla de Avalon, en el sur de lo que ahora es la isla de Gran Bretaña, Inglaterra. Y ahí siguieron la tercera, la cuarta y parte de la quinta raza raíz, siguieron naciendo ahí. O sea que tenemos una gran predilección por esa zona que yo ni siquiera sabía que existía la isla de Avalon. Les tengo que contar cómo fue esto. A nosotros, nuestro amado Padre Celestial y los amados maestros ascendidos y cósmicos nos han dado misiones al cuerpo místico de Cristo. Y en esas misiones, a mí me las han dado en mensajes, me han dicho qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que realizar, qué rituales hacer. Y entonces yo soñé, eso fue un sueño, que me decían nuestros amados maestros y nuestro amado Padre Celestial, me decían a mí que yo tenía que ir a la isla de Avalon. Entonces yo jamás había escuchado ese nombre de isla de Avalon. Entonces en la mañana que me desperté dije isla de Avalon, pues que no se me vaya a olvidar el nombre. Entonces me metí a internet y busqué isla de Avalon, no hay. Avalon, hay un pequeño poblado en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado está. Y dije, ¿será ahí? Me metí a buscar ese poblado y dije, no encontré nada que me sugiriera que tenía yo que ir a ese lugar. Entonces sigo buscando Avalon, y encuentro que hubo una isla de Avalon al sur de Inglaterra, y que en esa isla de Avalon nació y vivió el rey Arturo. Y como yo ya sabía que una de las encarnaciones grupales que hicimos todos después del discipulado de Jesús, nacimos siendo la corte del rey Arturo. El rey Arturo es una encarnación de nuestro amado maestro El Moria, su esposa Ginebra es mi maestra Elizabeth Clare Prophet, es una encarnación de ella. Y entonces digo, ¿es aquí? Y entonces empecé yo a estudiar y a revisar todo lo que tenía yo que hacer. Y entonces recibo que es el primer sitio donde llegaron los 144,000 a hacer encarnación. El inglés es una secuencia, un derivado del reino angélico, del lenguaje del reino angélico, porque llegaron a poblar toda esa zona los ángeles. Entonces ellos hablaban el idioma que ellos conocían, que es el lenguaje del reino angelical. Y sus derivados quedaron finalmente como el inglés, que es el idioma oficial en Inglaterra. Entonces me puse yo a revisar y estudiar y todo eso, y entre todo lo que yo estuve investigando, encontré que José de Arimatea tenía embarcaciones, bueno, no era mar, eran embarcaciones que llegaban hasta esa zona para comercial
comercializar los productos que José de Arimatea producía, aceites y otro tipo de cosas, que no viene al caso que ahorita hablemos sobre eso. Entonces, cuando después de la crucifixión, o sea, ustedes saben que José de Arimatea era miembro del Sanedrín y era discípulo oculto de Jesús, era tío de Jesús, tío abuelo de Jesús, tío de Madre María, hermano de la mamá de Madre María, de Joaquín. Entonces, como familiar de Jesús, José de Arimatea pide al Sanedrín que le permitan rescatar el cadáver de Jesús, desclavarlo de la cruz, porque si no había quien lo reclamara a los crucificados, pues ahí se quedaba. Entonces, José de Arimatea tenía ya lista una sepultura para cuando él falleciera, cuando José de Arimatea falleciera o alguien de su familia. Entonces era un sepulcro limpio, nuevo, no había sido utilizado nunca, horadado en la piedra. Y entonces va José de Arimatea y pide ante el Sanedrín que le permitan rescatar el cadáver, bajarlo de la cruz y sepultarlo. Y ahí se enteran todos en el Sanedrín que José de Arimatea era familiar de Jesús, porque él tuvo que decir, soy tío de Jesús. Entonces ya se lo permiten, Nicodemo y José de Arimatea bajan a Jesús de la cruz. Ya todos saben todo lo demás, que estaba Madre María, en fin, y lo sepultan. El cuerpo, el cadáver de Jesús se hace una unción con aceite de nardo y José de Arimatea fue y compró una sábana de lino limpia, nueva, para usarlo como mortaja, y entonces es sepultado en ese sepulcro y se tapa con una enorme piedra pesadísima para que nadie pudiera entrar. Entonces, todo lo demás ustedes lo saben, la resurrección, el terremoto que hubo, hubo un eclipse solar total. O sea, todo lo que pasó ustedes lo saben, no es mi tema de hoy. Entonces, José de Arimatea ya queda destapado como familiar y discípulo de Jesús. Entonces, dentro de la persecución de los cristianos, a José de Arimatea lo apresan y lo dejan en una celda custodiado por romanos y sin agua, sin alimentos, sin nada, y va un ángel y lo saca a José de Arimatea de su cárcel, y él sale y ni siquiera lo ven los romanos, y va y se une en los sitios donde se reunían, donde se escondían y se reunían secretamente los cristianos para realizar sus rituales y sus oraciones y hablar de todo lo que iban a hacer, porque a partir de ahí los apóstoles y sus discípulos de los apóstoles se dedicaron a la evangelización. Entonces hicieron la repartición, lo que Jesús les dijo, de 2 en 2, ir a predicar la palabra sagrada, etcétera, etcétera.
Pero empezó la persecución de los cristianos. Entonces, no voy a hablar de todo lo que pasó en la persecución, nada más voy a hablar de lo que sucedió con José de Arimatea. Como cuando se dieron cuenta que se escapó de su celda, entonces empiezan a buscarlo por todos lados, pero él se escondió junto con los demás cristianos. Cuando finalmente ya habían hecho mucha persecución, ya habían asesinado a Esteban, por ejemplo, Saulo de Tarso, en fin, todo eso, que ustedes ya lo deben de saber perfectamente bien. Entonces apresan a Madre María, a María Magdalena, al apóstol Felipe, a José de Arimatea y a otros más. Y entonces, en lugar de matarlos, para que no se sublevara toda la turba de cristianos, porque así les decían, los ponen en una embarcación a medio Mediterráneo, sin velas, sin remos, sin agua y sin alimento. Entonces, la providencia divina lleva esa embarcación desde donde los dejaron ahí para que se murieran. Pero la providencia divina obviamente iba a hacer su trabajo y entonces lleva esa embarcación al sur de Francia. Entonces llega la embarcación a la costa, no sabían en dónde estaban exactamente, pero como José de Arimatea, él distribuía en Europa sus productos, entonces él reconoce que están en el sur de Francia, porque empiezan a caminar y a adentrarse en los bosques y en la zona, y entonces se encuentran que están en Francia. Entonces él dice, vamos a la isla de Avalon, y se fueron caminando, haciendo paradas obviamente, hasta llegar a la zona, a la costa norte de Francia, en donde José de Arimatea tenía embarcaciones. Y entonces llegan ahí y hablan con sus personal que trabajaba para él, y entonces toman una embarcación y se van, cruzan el Canal de la Mancha para llegar a la isla de Avalon. Entonces llegan a la isla de Avalon, se bajan y José de Arimatea, recordarán ustedes que él guardó el cáliz sagrado en la cena última. Él guarda el cáliz de la Sagrada Eucaristía, donde se hizo la consagración del vino para que nuestro amado Padre lo convirtiera en la sangre de Cristo. Y entonces él guardó ese cáliz y otro vasito por ahí que encontró. Y entonces él, con el cadáver, la sangre, la recoge, la sangre de Jesús, la recoge en el cáliz sagrado. Y recordarán ustedes que le dieron una lanzada al cuerpo de Cristo y le salió agua. De esa agua, que era líquido linfático, en otra copa guarda esa agua. Y él lo guarda como algo muy importante, ¿no? Que era precisamente eso. Perdón, mi celular. Entonces, él guardó la corona de espinas de Jesús. Guardó la sábana, que es la sábana santa, la corona de espinas en su báculo, lo enredó
la espina, la corona de espinas, y se lo lleva con el cáliz con la sangre, y se lleva el agua, en su báculo iba ¿cómo se dirá? Ensortijada, no sé cómo se dice, enredada, lo que se usó de espinas para la corona de Cristo. Y entonces cuando ellos llegan a la costa de la isla de Avalon, él baja, le da gracias a Dios y encaja su báculo y dice: aquí construiré la primera iglesia de Jesús. Y ahí la construye. La primera iglesia de Cristo en Europa es en Isla de Avalon. Y ese báculo con la corona de espinas se enraiza y da origen a un arbolito que está en esa zona, que se llama el espino sagrado, que es exactamente la corona de espinas hecha arbolito. Y nosotros, cuando fuimos, bueno, no acabé de decirles, que cuando yo me puse a investigar, yo eso no sabía nada, pero todo esto me lo dieron en mensajes y yo revisé en internet y ahí está la tumba del rey Arturo, por ejemplo, están las ruinas donde nació, en el palacio donde vivió el rey Arturo, porque él no nació en ese palacio, o sea, él ya como rey, jovencito, edifican ese palacio y están las ruinas. Están en la zona de la isla de Avalon, en un lugar que se llama Tintagel. Bueno, entonces cuando yo empiezo a revisar todo esto y empiezo a recibir todo esto en mensajes y en dictados y en todo, digo, tengo que ir, porque me están diciendo que tengo que ir. Entonces, el apóstol Felipe es nuestro querido Víctor, es el único apóstol original que quedó de los 12 iniciales. Y entonces, platicando con él, le digo, fíjate que tengo que ir a Inglaterra. Dice, qué padre, ¿y qué vas de vacaciones? Le digo, no. Y le conté lo que yo había recibido y lo que había investigado. Me dijo, yo voy contigo. Entonces digo, ¿en serio vas conmigo? Sí, voy contigo. Bueno, pues entonces empezamos a preparar todo y nos fuimos como 50 personas, todos discípulos de Jesús. Un viaje espléndido, espléndido. Todo lo que encontramos ahí fueron experiencias, manifestaciones, una cosa mágica totalmente. A lo que todo eso se los voy a tener que comentar porque es algo importantísimo. O sea, lo que yo les decía desde el inicio de estas pláticas de quiénes somos, que cuando nosotros estamos ya en el sendero de luz, que empezamos a caminar en ese sendero que nos lleva a la maestría divina, empezamos a elevar nuestra vibración, empezamos a evolucionar espiritualmente a la medida que cada uno desea evolucionar. O sea, mientras más te dediques, mayor vibración, mayor evolución espiritual, mayor despertar de la conciencia crística, que ya todos la tenemos, porque ya ninguno está en la conciencia física ni mental, estamos en la conciencia crística cuando empezamos
con los estudios de esta enseñanza sagrada, y después entramos a la conciencia cósmica divina, que es la que tenemos todos los que estamos estudiando maestría cósmica, que tenemos ya 358, 359 lecciones de maestría cósmica, que la empezamos el 15 de julio del año 2010. Imagínense, ya en este julio cumplimos 11 años de estar recibiendo constantemente las lecciones de maestría cósmica. Si no estás inscrito en las lecciones de maestría cósmica, te puedes inscribir. Esto es importantísimo para que entiendas que tú eres parte esencial del universo y que sepas cómo es el universo y tú quién eres en el universo y por qué estamos en el planeta azul y por qué es el planeta violeta y quién es Helios y Vesta, que es nuestro sol. En fin, maestría cósmica es punto y aparte, extra de toda la enseñanza sagrada. O sea, nosotros en estas enseñanzas sagradas recibimos los conocimientos básicos, los conocimientos de astrología metafísica, los conocimientos de las funciones de nuestra columna de chakras, cómo intensificar, cómo recibir, cómo intensificar, cómo almacenar, cómo distribuir esa energía divina maravillosa que nuestro amado Padre nos entrega constantemente a toda la humanidad, porque todo el mundo recibe los rayos de sol. O sea, la energía divina que nosotros recibimos es a través del sol, de Helios y Vesta, nuestro astro rey. El sol no es más que un chakra en la galaxia Vía Láctea, que es nuestro hogar, es nuestra casa. Es donde tú y yo vivimos, en Vía Láctea. Nosotros somos una molécula que es Vía Láctea, que es una molécula de Dios. Y nuestro sol, Helios y Vesta, es un átomo de esa molécula. Nuestro sol, Helios y Vesta, es el núcleo de ese átomo. Y el Mercurio, planeta violeta, planeta azul y todos los demás hijos planetarios, pues son los electrones y los protones de ese átomo. Y nosotros habitamos uno de esos pedacitos en el átomo que se llama Helios y Vesta. Imagínense, pero somos hijos de Dios. Ahí te puso Dios a ti y a mí. ¿Para qué? Para un magno proyecto de ese planeta escuela. O sea, Dios creó el universo y cuando crea el planeta azul, dice, este va a ser mi planeta escuela para que aprenda todo el universo que es posible que el reino de los Cristos evolucione. Porque originalmente lo que él creó fue el reino de los Elohim. Y enseguida, porque el reino de los Elohim es el reino de la creación. Es quien responde a la orden de Dios de decir hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Y quién hizo la luz? El reino de los Elohim. Son los que tienen el poder creativo de Dios. Son los que responden a las órdenes de nuestro amado Padre Celestial para crear galaxias, universo, todo. Entonces crea el planeta azul para que sea el lugar donde vengan a la encarnación el reino de los Cristos, que es el último reino que crea. O sea, el reino de los Elohim creó
el reino de los Cristos, como creó el reino angelical. El reino angelical está regido por el amor divino. O sea, los ángeles son seres del amor de Dios, pero les da los poderes de todos los dones y cualidades divinas. Entonces hace 7 rayos originales, que son el azul, el rosa, el verde, el oro rubí, el blanco, violeta y amarillo, pero ese es en la primera octava. En la siguiente octava crea del azul con una octava de luz más, crea el índigo, el rosa, el rubí, el verde, el esmeralda, el oro rubí, el magenta, el blanco en albo, el violeta en púrpura y el amarillo en dorado. Y crea, eleva las jerarquías angélicas a los chohanes de cada uno de sus rayos cósmicos. Y cada rayo cósmico tiene sus funciones específicas, como las tiene el rayo azul, el rayo rubí, el rayo rosa, el rayo verde, etc. Sí, amados hermanos, esto es mágico. Y cuando tú invocas a cualquiera de los rayos, ya sea el azul, el amarillo, el violeta, o invocas a los rayos cósmicos, el índigo, todos los demás, estás recibiendo las manifestaciones precipitadas de los dones y cualidades de cada uno de esos rayos. Nosotros tenemos un ritual de rayos cósmicos, así como tenemos un ritual de rayo azul, un ritual de rayo rosa, un ritual de cada uno de los rayos, tenemos un ritual de rayos cósmicos que te van a precipitar la abundancia, la opulencia, la santidad, la magnificencia, en fin. Eso se estudia en maestría cósmica. Por eso les digo, si ustedes no están estudiando maestría cósmica, estudien maestría cósmica. En donde se prepara con dictados de los maestros cósmicos, Jesús, Himalaya, nuestra amada Bodhisattva cósmica Rosa de Luz y muchísimos maestros cósmicos más. Actualmente estamos en la mano de recibir toda esta energía divina cósmica de Saint Germain, de Himalaya, de Jesús, de Maitreya y de nuestra amada Bodhisattva cósmica Rosa de Luz. Y de otros maestros que también han venido con nosotros para enriquecer ese acervo de sabiduría cósmica divina que nos está impregnando de conocimientos cósmicos divinos. Bien, bueno, entonces llega José de Arimatea con Madre María, con María Magdalena, con Felipe y otros más, y empiezan a construir la primera iglesia, que fue la iglesia de José de Arimatea. Enrique VIII, mucho tiempo después, siglos después, cuando entra en conflicto con el Vaticano y entra en conflicto con muchas cosas, destruye todas las iglesias católicas que había en Inglaterra, él como rey de Inglaterra, destruye todas y se edifican las nuevas iglesias anglicanas. Entonces, en el sitio donde estaba la iglesia de José de Arimatea, actualmente hay una iglesia que se llama de San Juan Bautista. Es una iglesia anglicana. Pero el espino sagrado no lo destruyó. Ahí está. Es la corona de espinas, hecha arbolito.
Y cuando nosotros fuimos, esos 50 discípulos de Jesús que fuimos a Glastonbury, porque actualmente la isla de Avalon se llama Glastonbury, es una ciudad pequeña que se llama Glastonbury. Como era un sitio de energía maravillosa, imagínense que ahí nace Sanat y Lady Master Venus, y naces tú y tú y tú y tú y yo. Imagínense, ¿se pueden imaginar esto? Ahí vivimos, en la isla de Avalon. Ahí vivimos junto al espino sagrado. Ahí vivimos en esa iglesia de José de Arimatea, de San José de Arimatea. Sí, señoritos, así es. Fue destruida y se edifica una iglesia hermosísima que se llama la iglesia de San Juan Bautista. Pero ahí está la esencia de todos ustedes y mi esencia como José de Arimatea. Entonces recibimos que teníamos que hacer un ritual alrededor del espino sagrado. Y hablamos con los sacerdotes de la iglesia, le explicamos y nos permitió dar ese ritual en los jardines de la iglesia de San Juan Bautista, en Glastonbury. Amados hermanos, esto fue impresionante. Nosotros lo que no sabíamos y que supimos al estar ahí, nos pasó una cosa muy, muy curiosa. Lo primero que hicimos al llegar a Glastonbury fue que Chris, que se llama el chofer que contratamos con el autobús, no es el primero de cuando llegamos a Madrid, que les decía yo que yo iba angustiadísimo y todo eso. No, eso fue un viaje a España y Portugal, no, estamos hablando de un viaje que hicimos posteriormente, en el 2014, llegamos el 4 de noviembre del 2014, que es el día que nacieron Sanat y Lady Master Venus. Fue el aniversario de su natalicio, de su nacimiento en la isla de Avalon. Y nosotros llegamos ese día a Glastonbury. Bien. Nosotros hicimos el ritual. Les decía que nos pasó una cosa muy curiosa. Acababa de pasar ¿cómo se llama? El día este de los... Ay, se me va el nombre. No me llega el agua al tinaco. El día de Halloween, que es el 2 de noviembre, llegamos el 4. Y ya Chris, que era el chofer del autobús, le explicamos a dónde queríamos ir, hicimos todo un... O sea, él ya lo sabía porque yo hablé con ellos desde que hice el contrato del autobús con chofer. Les dije el itinerario que tenemos que hacer, tenemos que ir a Chalice Well, tenemos que ir a la iglesia de San Juan Bautista, tenemos que ir a la torre de Thor, que es una torre que se edificó en un sitio donde se hizo una aparición del Arcángel Miguel. En ese sitio que se hizo la aparición del Arcángel Miguel, construyeron una iglesia que la derrumbó Enrique VIII, pero quedó la torre, y esa torre es la torre original, se llama Thor, que está en Glastonbury. Bien, cuando llegamos al estacionamiento donde se quedó el autobús, a la vuelta de la iglesia de San Juan Bautista, nos bajamos, íbamos caminando, el chofer guía nos iba diciendo por dónde irnos para llegar a la iglesia, y vimos que venían dos mujeres y un hombre, pero vestidos de brujo. Y dije yo, ay, qué chistoso, todavía andan con el Halloween. Pasamos unas tiendas, unos aparadores,
donde todo lo que vendían era de Halloween, de brujas, las cacerolas, en fin, todo lo que usan para las brujerías. Yo decía, mira, ya estamos a 4 de noviembre y todavía quedan los vestigios del Día de Brujas y la gente anda vestida de bruja. Pues, ¿qué creen? Que son brujos, son brujas. Es una ciudad de brujos. ¿Y a qué fuimos nosotros? A quitar esa negatividad. Sucede que el maligno sabe que ahí era un sitio de recepción de energía divina maravillosa. ¿Por qué? Porque estaba la primera iglesia fundada por José de Arimatea, imagínense, en Europa. Entonces, el maligno empieza a rodear de gente de ellos, de la negatividad, para bloquear esa energía divina que se recibía tan intensamente en ese sitio. Básicamente donde está el espino sagrado. Y entonces el ritual que hicimos fue alrededor, hicimos un círculo alrededor del espino sagrado. Ahí hicimos el ritual que nos dictaron los maestros que lo teníamos que hacer así. E hicimos el ritual. Y entonces empezamos a ver que lo hicimos, es un jardín que está junto a la iglesia. O sea, está la iglesia, está la entrada de la iglesia y en el jardín está el espino sagrado. Y tiene una cerca de ladrillo con herrería arriba. Pero se ve la gente que va pasando y los negocios que hay ahí que venden brujería y media. Y entonces la gente empieza a llegar. Y unos se meten porque se dejó, nos dijeron que iban a cerrar la entrada de la iglesia con un candado, de la cerca para entrar a los jardines de la iglesia y a la iglesia. Entonces se dejó cerrar, pues la gente se metió. Y una cosa que decíamos, no, ¿qué está pasando? La gente, imagínense la cantidad de luz, de energía divina que estábamos nosotros recibiendo precipitado por el ritual que estábamos realizando. Los brujos estos se tapaban así porque les lastimaba la energía divina y gritaban como marranos descabezados, gritaban una cosa espantosa. Y entonces unos se lograron meter y se escondían atrás de otros árboles que había ahí en el jardín. Y se tapaban los ojos porque les lastimaba la energía que estábamos recibiendo tan intensa. Pues a ellos los mata esa energía. Y entonces empieza a llegar la gente, estábamos nosotros como a 2 metros de la cerca. Y ahí habíamos puesto bolsas y libros y cosas. Y entonces la gente metía la mano, querían sacar nuestras cosas. Nos dimos cuenta y entonces algunos empezaron a retirar todo porque la gente quería agarrar, querían hacer y todos tapándose los ojos y gritando como gruñidos, una cosa rarísima. Y entonces Cristian y Alicia se pusieron a lanzar espadas, las espadas y el escudo del Arcángel Miguel que todos nosotros tenemos. Ellos dos se pusieron espalda con espalda y a lanzar las espadas y la gente huyó y quién sabe qué les pasaría, pero nos defendimos. Pero la gente gritaba horrible, gruñidos, como graznidos, una cosa que no sabíamos de qué se trataba. Bueno, terminamos el ritual felices por todo lo que hicimos, por todo lo que se logró. Supimos que se había abierto ese bloqueo que había
porque el mal a lo que fue a bloquear ese sitio de luz. Y entonces con el ritual que nosotros hicimos, que nos dio nuestro amado Padre a través del Maestro Jesús y del Maestro Cósmico Himalaya, se destapó, se desbloqueó, y entonces empezó a llegar la energía divina maravillosa y se dejó esa energía preciosa. Ya nos retiramos y todos pues estábamos asustados más que susto, no nos asustamos, nos asombramos de lo que pasó. Bueno, pues dijimos, quién sabe, esta gente está loca o no sé cuánto. Nos dicen que ahí era un sitio de brujos. Es o era, no sé si sigan esos, pero en el mes de junio, cada año hacían un rito satánico con música diabólica y no sé qué tantas cosas. Y se llenaba de gente. Ahora con la pandemia supongo yo que ya no se hace nada o ya no se hará nada. Ya no he sabido yo que se haga nada de eso, pero en fin, no lo sé. Pero que se destapó y se desbloqueó esa energía intensa que se recibe ahí, efectivamente. Bueno, al día siguiente vamos a Stonehenge. Vamos en el autobús, en la carretera, para visitar Stonehenge, que es donde están las piedras esas con, pues no sé exactamente cómo explicarlo, pero ustedes saben que es Stonehenge. Íbamos para allá cuando yo empiezo a recibir mensajes donde nos dicen que nuestro amado Jesús y Dios Padre, Madre y Espíritu Santo, Dios Hijo, están muy agradecidos con nosotros porque logramos desbloquear ese sitio de luz intensa. Y que estaban tan agradecidos con nosotros que íbamos a empezar a recibir una manifestación divina. Entonces los dije, bueno, a los 2 o 3 minutos, era en la mañana esto, empezamos a ver las nubes con arcoíris, toda la nube así, con los colores del arcoíris. Una nube, después otra, después todas. Y entonces yo le dije a Chris, el chofer, porque vimos que esto era muy impresionante. Le dije a él, le digo, ¿sabes qué? Permite en donde haya un espacio para que salga el camión de la carretera, te estaciones y nosotros bajar para ver todo esto. Le pregunté al chofer y él lo estaba viendo también, o sea, no nada más lo veíamos nosotros, el chofer también lo veía. Bueno, nos bajamos y nos pusimos todos juntos al otro lado de la carretera. Había una banqueta, o sea, ahí todo está habitado prácticamente. Es una zona pues pequeña, en fin. Y estaba el sol. Lo primero que yo vi es que el sol se puso azul, pero azul completo. Y veíamos el sol de color azul y de repente del sol empiezan a salir esferas que giran alrededor del sol, azules, amarillas, rosas, violeta, de todos los colores de los rayos. Y empieza una danza de esferas de luz hermosísimo, hermosísimo. Y algunos que llevaban cámara pues tomaron fotos o videos y demás. Y estuvimos ahí parados unos 15, 20 minutos viendo aquello majestuoso y maravilloso. Entonces pues ya era la manifestación divina que yo supe que nos iban a dar como agradecimiento. Entonces ya vemos todo aquello hermosísimo, ya terminan, nos volvemos a subir al autobús para ir a Stonehenge. Y se me ocurre preguntarle al chofer, digo, ¿él también lo vería?
Y le digo, oiga, Chris, ¿qué vio usted? Se estaba lleno de ovnis. O sea, él vio ovnis. Nosotros lo que veíamos era esferas de luz hermosísimas, de todos colores del arco iris, precioso. Él me dijo que él lo que vio eran ovnis que estaban danzando alrededor del sol. No sé cómo lo vería él o qué vería él o cómo lo interpretó, pero eso fue lo que a mí me dijo. Bueno, pues esto fue una experiencia espléndida, espléndida. Al otro día fuimos a Chalice Well. Chalice Well es un bosque que es privado. Entonces entramos, nos llevó este señor que dice, él sabía dónde era. Entramos al bosque, había que pagar entrada, había una tienda, compramos algunas cosas y ya nos dijeron cómo llegar a el pozo. En ese pozo, es un pozo normal, o sea, es un pozo natural de agua y sale el agua y el agua la puedes beber y sabe a sangre. La tapa del pozo es la Vesica Piscis. O sea, la tapa que tiene de herrería es Vesica Piscis. Entonces, esa tapa se abre y se ve el pozo. Entonces, ahí supimos que ahí, en ese pozo, está el cáliz sagrado con la sangre de Cristo. Y por eso el agua sabe a sangre. Es rojiza, tiene mucho hierro. Y pues todos bebimos agua porque hay una fuente en donde brota el agua que va del pozo. Y entonces hay una cabeza de león y por ahí sale el agua. Y entonces llenamos botellitas y todo. Y yo traje agua suficiente para entregarles botellas de agua de Chalice Well a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo cuando regresamos a México. Tuve que comprar un beliz enorme para traer todas las botellitas de agua, que me costó 100 euros. Traer, bueno, 100 libras. 100 libras esterlinas, porque ahí no funciona el euro. Tuve que pagar 100 libras para poder traer esa maleta llena de, estaba pesadísima, imagínense, lleno de botellas de agua. Bien, regresamos a Glastonbury y fuimos a la iglesia de María Magdalena. Hay una iglesia que se llama de María Magdalena. Ahí rezamos, oramos, hicimos un ritual. Iba Miriam Hernández con Alejandro Goñi y su niña, y Miriam canta hermosísimo, Miriam Hernández, la esposa de Alejandro Goñi, y ella cantó ahí en la iglesia para Madre María, para María Magdalena. Fue hermosísimo, hermosísimo. Y así todo lo que había que visitar, lo visitamos en esos días y la pasamos impresionante. Y fuimos a lo que les dije, donde está el palacio, las ruinas del palacio donde vivió el rey Arturo. Y abajo está en el mar, sobre el mar, hay una pequeña península, pequeñita, donde están las ruinas del castillo, y abajo está la cueva de Merlín. Y pudieron pasar muchos a visitar la cueva de Merlín. Saben ustedes que Merlín fue quien realizó todo para que el rey Arturo, que Arturo fuera rey, sacar la espada de la piedra, etcétera, etcétera. Y todo esto ahí lo vimos. Y hay una abadía cerquita de la iglesia de San Juan Bautista. Están los restos de la abadía, porque la abadía también la tiró
la tiró Enrique VIII, pero hay restos de la abadía y ahí está la sepultura del rey Arturo y de Ginebra. Ahí están las dos tumbas, que ya los reyes, no me acuerdo qué rey, sacó los restos de los dos, las, los restos óseos, y se los llevaron a otro sitio que ahorita no recuerdo exactamente en dónde está, pero ahí está la tumba original de los dos, en la abadía de Glastonbury. Fue un viaje espléndido. Fue un viaje lleno, lleno, lleno de energía divina. Imagínense que se destapó, se desbloqueó ese chakra, porque debe ser un chakra, no lo sé, pero es un centro de energía divina grandísimo, hermosísimo, y que estaba bloqueado por todos esos seres del mal. Y lo pudimos destapar, desbloquear, y por eso los tipos estos se escondían por la energía tan intensa y gritaban. Yo creo que sentía que se quemaban o yo no sé qué. Pero fue muy, muy, muy perceptible, muy palpable para todos. Y no nos dijeron a nosotros nada de eso hasta que llegamos allá y que hicimos todo esto para que no fuéramos con temor o con nervios o con... O sea, nosotros íbamos a ver la iglesia, a ver el Espino Sagrado, a Chalice Well, a Tintagel, a Stonehenge, a la Torre de Thor, pero si nos hubieran dicho que era un sitio de brujos, pues a lo mejor en lugar de 50 hubiéramos ido 3 o 4, ¿no? Porque pues si hubiéramos sabido que todo eso iba a pasar, pues hubiéramos ido con temor. Sin embargo, ahí pues no sentimos ningún temor porque pues el que no sabe es como el que no ve, no sentimos. Veíamos que la gente gritaba y que la gente se escondía y que se tapaban. Y, pues, están locos, ¿no? Son brujos. Todas las casas son de brujería. Y había unas casas viejas, feas, y llenas de tordos o de cuervos, de brujos, así, ni más ni menos. Un pueblo de brujería. Y pues ahí fuimos, porque teníamos que hacer esa misión, lo cual nos redituó a todos nosotros una transmutación o una quema de karma grupal que tenemos y que en todas las misiones que hemos realizado hemos podido quemar un 40% de ese karma grupal del discipulado de Jesús. Y cuando me dieron a mí el nombramiento de vicario, que fue el 21 de febrero, que yo empecé a sentir malestares y todo lo que ustedes ya saben, yo logré que se quemara un 7% de ese karma grupal. O sea, llevamos quemado o transmutado un 47% de karma grupal. Nos queda un 53%. Yo estoy con las molestias que tengo actualmente, estoy quemando o transmutando ligeramente esa parte de ese 53% de karma grupal. Yo espero en Dios que logremos hacerlo lo más pronto posible o que se acabe esta pandemia para nosotros al menos, para poder hacer otras misiones, porque seguramente hay otras misiones que se puedan hacer para poder quemar más karma grupal y que podamos salir en grupo, porque tiene que ser en grupo. Entonces, pues Dios lo permita. Dios es el dueño de nuestras vidas. Dios y es la hora. 59 minutos. Siento que acabo de empezar, amados hermanos. Bueno, pues pidámosle a Dios que esto se resuelva, esta pandemia, para que nos den otras misiones para que las podamos realizar. Amados hermanos, ya es una hora. Les agradezco como siempre profundamente sus atenciones y sus maravillosas presencias. Les doy las gracias y que las bendiciones divinas
sean precipitadas en todos nosotros. Demos gracias en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, para ustedes, sus familias y sus hogares. Saludos, buena tarde.